Bueno, estimados compañeros del curso Escuela Keynesiana, aquí nos encontramos en este momento para discutir la lección 4. En esta lección abordaremos los capítulos 12 y 13. En el capítulo 12, que es un capítulo relativamente largo, Keynes discute el tema de las expectativas a largo plazo. Este es un tema que hoy, en la discusión que tenemos en torno a la pandemia del coronavirus, de alguna manera le da sustento a quienes dicen que la salida a la denominada crisis económica actual es regresar a Keynes. Entonces, la lectura de este capítulo, que tiene una serie de explicaciones súper detalladas sobre el tema de las expectativas y cómo éstas inciden en los niveles de inversión y por tanto en los niveles de desempleo, es realmente interesante. Aquí nos ocuparemos solamente de señalar los elementos como centrales que aparecen allí. Sin embargo, la lectura de este capítulo es estrictamente necesaria. Bueno, entonces vamos a partir de que la inversión está influenciada por 4 factores. La inversión, la eficiencia marginal del capital, que hemos venido discutiendo en lecciones anteriores, las expectativas de los empresarios al momento de tomar las decisiones, es decir, el papel que juegan las expectativas en la formación de las decisiones de los empresarios. La tasa de interés, por supuesto, la tasa de interés del mercado financiero y la valorización de los activos en la bolsa de valores. Este último punto es central, es el tema central del capítulo 12. El asunto es que cuando los activos productivos, es decir, las inversiones pasadas por medio de títulos, pueden transarse o intercambiarse o comercializarse en otro mercado como el mercado de capitales, allí se crea otro campo de inversión. Y cuando el capital comienza a desplazarse del sector puramente productivo, es decir, la construcción o la adquisición de activos fijos productivos como una fábrica, por ejemplo, y en cambio de estar ahí puede operar y obtener ganancias en una bolsa de valores, en un mercado de capitales. Entonces, cuando en el mercado de capitales la rentabilidad es mayor, es decir, comprando y vendiendo acciones y títulos allí, la ganancia es mayor que invirtiendo en activos productivos directos, entonces el mercado de capitales se convierte algo así como en un distractor de la compra de activos productivos, o sea, de bienes de capital, y el capital que se desplaza a conseguir rentas en una bolsa de valores es un capital que no genera empleo, porque no se ha convertido en activos productivos directos como bienes de capital. Entonces, lo que va a criticar fuertemente y con detalle Keynes en este capítulo es el papel que juega la especulación en la bolsa de valores, porque en la medida que allí se consigan rentabilidades vía especulación, para el capital es más fácil o más interesante dedicarse a cazar ganancias en la bolsa de valores, y entonces se va retirando de los activos productivos y por esa vía se va generando desempleo, porque las inversiones que se hacen en títulos de empresas ya existentes no modifican la cantidad de personas que se tienen contratadas para trabajar. Entonces, este punto de la especulación así lo denomina Keynes, la especulación en las bolsas de valores, y eso que pensemos que en la época que escribió Keynes, 1930,
los mercados financieros y los mercados de capitales sobre todo no estaban tan desarrollados como ahora. Entonces, esta especulación gira en torno a inversiones de corto plazo. Y es de corto plazo porque se compra títulos con la expectativa de ganar. Y dependiendo del comportamiento del precio de ese título, el tenedor del título decide si lo compra o lo conserva unos días más o unas horas más. Entonces, de esta manera, las bolsas de valores cumplen el papel de volver líquidas las inversiones de largo plazo, que se llaman de largo plazo, las inversiones que se reflejan o se configuran en la adquisición y puesta en funcionamiento de activos productivos como los bienes de capital. Entonces, el asunto es que las inversiones en bienes de capital tienen una condición de irreversibilidad. Es decir, una vez que el empresario ha tomado la decisión de construir un edificio, por ejemplo, o una fábrica, y se arrepiente de 5 días después porque cayeron las expectativas o las ganancias, ya no puede deshacerse de esa inversión y recuperarla. Entonces, los empresarios que no les interesa invertir en este tipo de activos fijos de largo plazo e irreversibles, encuentran más fácil comprar títulos de empresas ya existentes en la bolsa de valores. Y allí esas inversiones tienen una condición de liquidez muy alta. Es decir, que en el momento en que el tenedor de los títulos, o sea el inversionista, percibe que las ganancias podrían estar en riesgo, de inmediato se deshace de esos títulos, reduciendo las pérdidas. De ahí que esta condición de liquidez de las inversiones resulte más atractiva para los empresarios, para cierto grupo de empresarios. Y la existencia de esta inversión en capitales se traduce en desempleo. Ese es uno de los elementos centrales, de modo que la especulación está muy relacionada con el tema del desempleo. El comportamiento de los inversionistas de bolsa es diferente al comportamiento de los inversionistas de activos fijos, porque mientras el comportamiento de los inversionistas de largo plazo, o sea de activos fijos que compran bienes de capital y los instalan, está determinado en gran medida por el rendimiento probable o la ganancia probable que ellos van a obtener, el inversionista de corto plazo, que es el que invierte en bolsa de valores, se concentra en los cambios que va a tener el valor de ese título en la siguiente semana o en el siguiente mes. Por esa razón, los expertos en el tema de las bolsas de valores no examinan la ganancia del capital, sino el diferencial del valor, es decir, los cambios en el valor de ese título en los días siguientes o en las semanas siguientes. Y de esta manera, los empresarios y los expertos tienden a unificar ciertas percepciones y ciertas explicaciones que luego logran hacerlas públicas para que las masas que participan en el mercado entonces tengan cierto comportamiento de tendencia o de manada que llamamos, y eso modifica posiblemente de manera favorable los intereses de los empresarios y de los expertos que los asesoran. Ese es más o menos el tema del capítulo 12. Ahora vamos a pasar al capítulo 13, que se ocupa extensamente, o bueno, en detalle, porque después se complementa con el capítulo 16. Cuando lleguemos al capítulo 16 volveremos a retomar esto, que es la tasa de interés. El capítulo 13 no lo discutimos porque el capítulo 14, porque el 14 discute la teoría clásica de la tasa de interés. Nos interesa la de Keynes, que es el capítulo 13, Entonces, el primer punto es que habíamos dicho que el ingreso de las personas, en principio de los asalariados, tiene dos posibles usos: o gastarlo en bienes para asalariados, que es la
propensión marginal a consumir, o guardarlo, o sea, retenerlo, no gastarlo, y ese sería el ahorro. Aquí lo que vamos a mirar es ese ahorro, de qué manera se quiere conservar. Se puede conservar como liquidez, como dinero, como monedas y billetes, o se puede conservar en forma de otros activos. Ese es el dilema que vamos a tratar de desenredar aquí. Y para eso tenemos que arrancar revisando, como lo hace Keynes, algunas características y propiedades o virtudes del dinero. Entonces, primero, el dinero es depósito de valor. El dinero es depósito de valor, es capaz de contener el valor de otro activo en él mismo. 2. La oferta del dinero es inelástica a la demanda, o sea, es fija. Eso quiere decir que aunque la demanda de dinero crezca, la oferta de dinero no crece, se mantiene constante, porque en Keynes la oferta de dinero es exógena. Quiere decir que existe una autoridad monetaria que es quien la fija y la determina. Y la oferta de dinero no está en función de si la gente prefiere mucho dinero o poquito dinero. Ese es un detalle importante. Es exógena y es fija la oferta de dinero. 3. El dinero no tiene sustitutos perfectos. No hay un sustituto, no hay un bien que sea capaz de reemplazar o de sustituir al dinero. Entre otras cosas porque la cuarta característica que tengo acá es que el dinero es el único bien perfectamente líquido. El único bien perfectamente líquido. Y además el dinero, que es la quinta característica, tiene un costo de almacenamiento relativamente bajo con relación a otros bienes. Ejemplo, como lo señala Keynes ahí. Si decidiéramos, a cambio de almacenar dinero, almacenar trigo, tendríamos que pagar el costo de una bodega y seguramente unas condiciones especiales porque con el paso del tiempo el trigo se iría dañando y cosas por el estilo. Entonces es muy costoso conservar cualquier otro bien y en relación a eso es más fácil y más barato conservar el dinero, o sea, billetes y monedas. Es más fácil guardarlo. Por estas características o virtudes que hemos señalado del dinero o propiedades del dinero, es que existe la preferencia por la liquidez. Liquidez es billetes y monedas. Hoy, una tarjeta débito con fondos, o sea, algo que tenga dinero a la vista o que sirva para pagar. Sin embargo, si en el transporte público es probable que no pueda pagar con tarjeta todas las veces. Entonces los billetes y las monedas siguen siendo todavía lo más cercano a la perfecta liquidez. Bueno, entonces como el dinero, al ser perfectamente líquido y tener todas estas bondades, por esa razón la gente prefiere guardar dinero a guardar cualquier otro bien o cambiar el dinero por cualquier otro bien, porque los demás bienes son más difíciles de guardar y menos interesantes para poseerlos. Entonces, la preferencia por la liquidez es la intensidad del deseo de tener siempre dinero efectivo. Por esa razón, quien tiene dinero en efectivo no se deshace de él sin obtener alguna ganancia. La persona que tiene 1 millón de pesos en efectivo se deshace de él prestándoselo a otra persona solamente si esta persona le da algo de ganancia. Es decir, le promete que cuando se lo regrese le dará el 1 millón de pesos más una suma de dinero adicional. Ese cobro
por desprenderse de la liquidez, esa tarifa, ese costo, es lo que se llama la tasa de interés en Keynes. Aquí hay que tener mucho cuidado con ese detalle porque con frecuencia, en la medida que uno lee autores intérpretes de Keynes, fácilmente va saltando al enfoque neoclásico de la definición de la tasa de interés. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en esta interpretación. Entonces, en la medida que entre más intensa sea la preferencia por la liquidez, mayor será la tasa de interés. Si la gente tiene mucha preferencia por poseer y quedarse con efectivo, tendrá que ofrecerle una ganancia muy importante, o sea, una tasa de interés muy interesante para que él se deshaga de esa liquidez. La preferencia por la liquidez, o sea, si nos preguntamos por qué más razones la gente quiere tener dinero efectivo. En Keynes hay tres grandes motivos por los cuales la gente necesita o quiere tener siempre dinero. El motivo transacción. La gente necesita tener efectivo para los gastos regulares que tiene que hacer en el día a día, o sea, para hacer transacciones comerciales. Comprar el almuerzo, comprar el desayuno, pagar el transporte público y los gastos corrientes que va teniendo en un día. O sea, comprar bienes y servicios. Específicamente, yo creo que este ejemplo ayuda bastante. La demanda de dinero o la preferencia de liquidez por motivo de transacción es para comprar bienes y servicios en el día a día, en el transcurrir del día. Y tenemos el motivo precaución. La gente suele guardar una cantidad de dinero efectivo superior al que necesita. Si hacemos una encuesta y le preguntamos a un grupo aleatorio de 1000 personas con cuánto dinero salen de su casa en la mañana y con cuánto regresan en la noche, es altamente probable que un porcentaje significativo, digamos 80% más, regrese con dinero. Es decir, gusta de poseer más dinero del que cree que va a gastar. Y eso, con excepciones, hoy hay gente que ya trabaja solo con dinero plástico, o sea, con tarjetas, entonces no aplicaría. Pero sin embargo tienen en la cuenta reservas. Esto sucede porque la gente sabe que el dinero efectivo le puede resolver cualquier situación imprevista que se presente, cualquier novedad, cualquier cambio en sus presupuestos. Tenía previsto que iba a gastar en un viaje de una ciudad a otra 100,000 pesos y por alguna razón en el viaje iba en automóvil y se pinchó una rueda, entonces tuvo que hacer un gasto adicional no previsto. Para eso la gente retiene o prefiere cierto grado de liquidez, guardar cierta cantidad de dinero. Y la tercera, que es bien interesante y muy útil y central en la teoría de Keynes, es el motivo especulación. Keynes dice que la gente guarda una cantidad de dinero porque sospecha o cree conocer mejor que el mercado algunas oportunidades de ganancia. Entonces, la gente guarda dinero para especular, que es lo que llama Keynes, por ejemplo, para aprovechar negocios que surjan de un momento a otro. Pero ya cuando discutimos y revisamos el capítulo 12, vamos a encontrar que, de alguna manera, en las bolsas de valores, en el mercado de capitales, se mueve una gran cantidad de dinero. Y ese dinero, pues es dinero que no se gasta en bienes y servicios. Es decir, no se convierte en demanda de los bienes que se producen en el campo, de la
no se convierte en demanda o en compras en la tienda de la esquina, del barrio, etcétera, etcétera. Entonces, veamos de aquí algunas cosas. El primero, el motivo transacción. El motivo transacción no tiene problema porque es el dinero que se gasta para comprar bienes y servicios, es decir, se convierte en demanda. Ya comenzamos a tener problema con el dinero, con la liquidez que se retiene o se conserva por motivo precaución, porque es dinero que no se gasta, que no se convierte en demanda. Y lo mismo el tercero, el del motivo especulación. Ese dinero no se convierte en demanda. Entonces, recordemos que el ingreso que no se convierte en demanda se traduce en desempleo. Todo el ingreso que no se convierte en demanda se traduce en desempleo. Entonces, en el motivo, o sea, ¿por qué cambian cada una de las magnitudes o de las cantidades de dinero que tenemos en los tres grupos? En el motivo transacción, precaución y especulación. Queremos saber por qué cambian. Entonces, en el motivo transacción, o sea, la compra de bienes y servicios. En ese caso, si aumenta la renta, es porque aumentó la producción, o sea, hay más bienes. Entonces, en la medida que aumenta la renta, aumenta la demanda de dinero por motivo transacción. Veamos lo que sucede acá. Recordemos que en Keynes la producción... Bueno, vayamos desde el inicio. La renta es la representación monetaria, conversión monetaria de la producción. Y la producción es el reflejo de la ocupación. Entonces, si la ocupación aumenta, o sea, si el empleo aumenta, la demanda de dinero por motivo de transacción aumenta. Y si decimos que la tasa de interés sube cuando sube la demanda de dinero, entonces cuando el empleo aumenta, también aumenta la tasa de interés. Es decir, cuando el desempleo se reduce, la tasa de interés sube. ¿Por qué? Recordemos, porque si se reduce el desempleo es porque hay más gente ocupada. Y si hay más gente ocupada, hay más producción. Y si hay más producción, hay más renta. Y la renta es dinero. O sea, bienes convertidos en dinero. Entonces tenemos más dinero en forma de renta. Es decir, cuando aumenta la producción, aumenta la renta y aumenta la demanda de dinero. Ese es el resumen chiquito ahí. Igualmente, si los precios suben o los salarios suben, también aumenta la demanda de dinero. Miremos los precios, porque si los precios suben quiere decir que para comprar la misma canasta de bienes, ahora se requiere una cantidad mayor de dinero. Entonces demandamos más liquidez para comprar la misma cantidad de bienes. Ahora, si los salarios nominales suben, necesitamos para pagar la misma cantidad de salarios una cantidad mayor de dinero. Por tanto, un incremento en los salarios genera un aumento en la demanda de dinero. Y bajo la hipótesis que un aumento en la demanda de dinero genera una presión hacia arriba, hacia el alza en la tasa de interés, entonces tanto un aumento de los precios como de los salarios va a generar un aumento en la tasa de interés. Este es un resumen interesante hasta ahí. ¿Qué hace que cambie el motivo, la demanda de dinero por motivo o demanda de liquidez por motivo precaución? Lo que Keynes señala es que la demanda de dinero por motivo precaución tiende a tener una serie de determinantes, o sea, de variables que la determinan bastante amplia y no tan definida, no tan clara, pero concluye que una de las variables que más inciden es la renta. Es decir, si la gente tiene ingresos altos, es probable que conserve
una mayor cantidad de ese ingreso por precaución. Mientras que si la gente tiene ingresos muy bajitos, aunque quisiera conservar dinero por precaución, simplemente no le alcanza. De modo que los cambios en la renta sí van a generar cambios en la demanda de dinero por motivo precaución. Entonces observemos que la demanda de dinero por motivo transacción y por motivo precaución van a estar fuertemente influidas por tres variables: por la renta, por los precios y por los salarios. Eso es clave tenerlo presente para cuando se llegue a leer el capítulo 13 y el capítulo 16. Y pasamos al tercero, al motivo especulación. El motivo especulación, según Keynes, depende de dos grupos, de dos determinantes. Me devuelvo un poquito a señalar que Keynes sugiere que el motivo precaución realmente no es afectado significativamente por los cambios en la tasa de interés. Mientras que la demanda de dinero por motivo especulación sí va a depender fuertemente de las expectativas de ganancia y de la tasa de interés. Es decir, si la persona tiene una expectativa de ganancia bastante creíble y bastante grande, es probable que quiera retener una gran parte de su ingreso para invertirlo con la intención de obtener y cristalizar esa ganancia. Y de la tasa de interés. Pero esta tasa de interés hay que tener mucho cuidado, porque esta es la tasa de interés que le pagan los bancos a los ahorradores. Este tema es clave. Si los bancos le pagan una tasa de interés alta a los ahorradores, entonces va a ser atractivo para las personas que conservan dinero, que tienen una parte de su ingreso que no lo gastan, llevarlo y dejarlo guardado en el banco a cambio de que le paguen una tasa de interés. Entonces aquí observemos lo que sucede. Si la tasa de interés es alta, este dinero guardado para especulación tiende a conservarse en los bancos, mientras que si es baja, el tenedor de este ingreso tiende a buscar otro tipo de ganancias especulativas. ¿Y dónde las encuentra? En el mercado de capitales o en las pirámides que se conocen en Colombia, o se conocieron, en los casinos. Todo lo que sea parecido a casino va a ser atractivo para mover este dinero con la expectativa de obtener alguna ganancia. Entonces, vamos a resumir esto diciendo que la cantidad de dinero, que es M, se simboliza como M, o sea, la demanda de dinero, va a depender de la renta. Ese sería el motivo transacción y el motivo precaución, y que sería M1, y M2 dependería de la tasa de interés, que es el tercer motivo, el motivo especulación. Es decir, que la tasa de interés incide fuertemente en la